entonces, cuando hablábamos de las famosas 40 horas, ¿verdad? ¿Cuál es el gran tema que tenemos en nuestro país? Que los sueldos son sueldos del tercer mundo y los precios muchas veces parecen ser del primer mundo, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está cara la vida, están caros los arriendos, está cara la parafina, y ya van a empezar los fríos, ¿no es cierto? Y hay un tema ahí que va a subir más de un 20%. El pan. El pan pues, va a sobrepasar la barrera de los 2.000 pesos. La luz, las cuentas de luz, pero además el gas, etcétera. Es decir, hay una cantidad de factores que están afectando a las familias. Por cierto que sí. Y nuestro doctor Bolsillo nos viene a explicar esto. Y usted acaba de notar ahí arriba, estoy mirando... Algo muy interesante. ¿Retiro? Sí, muy buenos días, Buen día. Mirna, Ángeles, Mauricio. Bueno, Sí, doctor. hemos escuchado noticias bien apocalípticas en la prensa que va a pasar esto otro, pero también quiero contarle algunas cosas para darle un poco de calma a todas las personas que nos están viendo. Qué bueno. Porque el Muy ministro bien. Marcel está haciendo cosas. Gracias, Ya. doctor. Ya, para contener vuelta. Pero me gustaría volver a una conversación que no pudimos tener ayer con los diputados Calixto y especialmente con el diputado Durán. Lamentablemente ellos no pudieron conversar, no conmigo, sino que con los chilenos y chilenas que están interesados en saber respecto a esto. Yo les hice una pregunta con respecto a cuántas personas podíamos beneficiar con los retiros o cuántas personas quedaban fuera de esto, y quería darle el dato siguiente, diputados. A ver. Esta información de CIEDES y de la Asociación de FP, no son datos míos. Como dice el dicho, tú puedes tener tu propia opinión, pero no tus propios datos. 2,1 millones de personas no tienen un peso. Eran más, pero después vino este abono de 100.000 pesos del año pasado. Si ustedes se acuerdan, sí. ¿cómo no? No tienen nada. Por lo tanto, esta política pública no les sirve de nada. Con el quinto retiro hay 3,1 millones de personas que quedarían sin saldo. O sea, hay casi 1 millón de personas que pueden retirar menos de 100.000 pesos, ojo. Y hay prácticamente 2 millones de personas que pueden retirar hasta 500.000 pesos. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que finalmente con estos quintos retiros estamos beneficiando no a esos 5 millones de personas, sino que a los que tienen más, a los que pueden comprar departamentos, hacer manejos tributarios con el APB, una serie de elementos. Es cierto, ayer me escribió una señora y me dijo, yo necesito plata. Hay muchos chilenos que necesitan plata, pero también es cierto que siempre nuestras necesidades superan nuestros recursos. Por lo tanto, hay otras herramientas de política pública. No estamos en el año 2020 en que no estaba mejorado el registro social de hogares. El Estado tiene muchas mejores herramientas para llegar con ayudas importantes para aquellas personas que realmente lo necesitan, evitando hacer este quinto retiro. Yo les pido a los diputados que sean creativos, sean inteligentes, se pongan a trabajar. Hacer un quinto retiro es muy fácil, pero no vamos a llegar con las ayudas a quienes lo necesitan. Recuerden ustedes que el IFE universal equivalió a 20.000 millones de dólares, prácticamente la mitad de los retiros, y el presidente Boric dijo que iba a ir con ayuda, así que yo los invito a que reflexionen sobre esto, el impacto que tiene la inflación, la tasa de interés, y si necesitan ayuda o idea, yo encantado voy a Valparaíso a conversar con O ustedes. sea, un quinto retiro, tú que eres economista, o sea, tú haces clases de economía en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y Negocios, la FEN. Sí. Yo quiero saber, desde el punto de vista estrictamente, digamos, técnico, si hay un quinto retiro, se agrega más circulante a la economía por razones evidentes. Así es. Eso va a afectar aún más, no solo el tema de la inflación, de los precios, sino también de las tasas de interés. Va a empujar a que finalmente el sueño de la casa propia cada vez sea más inalcanzable. Mira, ese punto es bien importante, Mirna, porque... Y esto, ojo, quiero recordar que se opuso el presidente Piñera y se opone el presidente Boric. O sea, estamos hablando de su propuesta. Finalmente, un gran componente del aumento de las tasas de los créditos hipotecarios se debió a los retiros. Las tasas de interés no están tan relacionadas con lo que pasa con la guerra y con todas esas cosas, las tasas de los créditos hipotecarios. Y hoy día vemos de muchas personas de clase media o las personas que menos recursos tienen. Cuando una persona tiene dinero y el banco te dice, mira, tienes que poner más de pie, el tipo llega y lo pone, digamos. Claro. Entonces, finalmente están comprando hoy día más que nada los inversionistas. Una pregunta, ¿le puedo hacer una pregunta? La que quiera. Yo lo que nunca he logrado entender, y me declaro ignorante, pues una pregunta, si la hago usted. Yo no entiendo por qué si la gente tiene más dinero, colapsa la economía, pero pareciera que mientras menos dinero tiene para gastar, la economía está bien. ¿Se entiende la pregunta? Sí. O el diseño así, o yo soy muy idiota, que es muy probable. No. Oiga, no se echa al suelo. Yo lo había pensado, Hay pero... altísimas probabilidades de que eso sea real, pero digo, es raro, porque en el fondo todos los expertos te dicen, mire, ya que entró tanto circulante, resulta que no, la economía colapsa, pero si la gente está con menos plata para comprar, resulta que la economía está bien, no se congestiona, no se complica. Mira, yo respecto a tu autodeclaración, yo lo había pensado, pero no me hubiera atrevido a decirlo aquí en la tele. Pero bueno,
¿Qué es lo que ocurre? Es súper buena la pregunta. Qué pesada es, ¿no? Qué malo. Qué pesada es, doctor Bolsillo. Yo que... Tarjeta amarilla, doctor Bolsillo. No, el fin de semana no me mande más fotos de sus amigos ensayando en Valparaíso, entonces, por favor. Y eso que Mauricio ha sido mi amigo, me ha tratado bien. ¿Para qué? Mira, es muy buena la pregunta, Mauricio, porque en economía se habla de lo que se llama la oferta y la demanda. Ya. Cuando hay más plata por ejemplo, el IFE o los retiros de la AFP, la demanda por ciertos productos aumenta y la gente sale a comprar. Pero el problema que hay, lo que nos ocurrió con la pandemia y con las cuarentenas, es que la oferta no solamente no aumentó, sino que se redujo. Entonces yo tengo menos cosas para vender y ustedes tienen más plata para comprar. Y finalmente, ¿qué hago yo? Termino subiendo los precios. Por eso, lo que dijo el ministro Cerda y rápidamente dijo el ministro Marcel, es súper importante recuperar rápidamente los empleos productivos, para aumentar la oferta de bienes y servicios en la economía para que no se produzcan estas escaladas de precios. Buena pregunta, Mauricio. Sí, bueno, Muchas pero gracias, lo de la pandemia además fue excepcional porque además teníamos pocos productos acá, nos llegaban productos Claro. de... Entonces, Exactamente. Claro, o sea, Exactamente. más allá de que no hubiese tanta oferta, era que no llegaban No llegaban los productos. O sea, tú ves, Angelito, Claro. en algunos supermercados hay falta de stock de pollo. Sí. Entonces, esta cuestión es... Hay algunos bienes que no suben tanto de precio, que son bienes básicos, y las cadenas de supermercados saben que es súper Oye, los impopular y repuestos de llegar y los subirlo. autos, temazos. Los autos. Los ahí tienen repuestos de los autos. Imagínate, mira, para los que no conocen de economía, imagínate que Mauricio Jürgensen es vendedor de autos y tiene 10 autos para vender. Y esos autos los vende a 10 millones de Bien, pesos. bien, Y ve- Eso debía haber escogido como carrera. Fíjate, y ve que hay filas para comprarle el auto. ¿Qué dice Mauricio? Bueno, se los vendo a los que estén dispuestos a pagar más. Claro, claro. Eso Muy no bien. ocurre. Bueno, vamos al Vamos. tema de la alza de las cosas concretas que hemos estado conversando en la previa, ¿no? Claro, Vamos. los servicios básicos, pues, A ver, doctor vámonos. Mira, Bolsillo. Productos básicos. me gustaría hablarle un poco del petróleo y del MEPCO. ¿Les parece? Ya. Vamos, Ya. vamos por ese tema ¿Qué, primero. qué es lo que ocurre? Que la gran mayoría de las chilenas, chilenos y amigos inmigrantes ven en la prensa que el MEPCO, que la CUTM, y que nadie entiende nada de esta cuestión. Entonces, Sí. finalmente uno anda como cordero por la vida. Y yo creo que es bueno que como consumidores sepamos qué es lo que pasa con el precio de algo tan importante. ¿Por qué es tan importante el petróleo? Porque con el petróleo se producen los combustibles que ocupamos y todas las cosas que compramos son transportadas por tierra, por aire o Tal por mar. cual. Así que si sube el petróleo, Van a incidir en todo. sube todo. O sea, sube hasta el pan porque el pan tiene que ocupar el horno, etcétera, etcétera. Chile solamente produce el 2% del petróleo que consume. Nosotros el 98% lo tenemos que importar. Tenemos que Ajá. comprar. El petróleo lo tenemos que importar, lo que se conoce como el crudo, lo traemos fundamentalmente de Ecuador, de Brasil y de Argentina. Le compramos a ellos. ¿Saben por qué le compramos a ellos? Espero que porque sea más barato. Es más barato el transporte. Es más barato el transporte. El precio del petróleo es el mismo en todo el mundo, porque es lo que se llama un commodity, pero evidentemente que Argentina Brasil sale más barato que traerlo de otros países. El diésel, que ya viene procesado, se lo compramos a Estados Unidos y a Japón, y el gas natural, ¿saben a quién se lo compramos? ¿A quién? Argentina A también. Trinidad y Tobago. ¿En serio? Trinidad y Tobago. Importamos todo. Entonces, miren lo que pasa con los precios. Mira tú. Oye, este dibujo lo practiqué harto, me quedó bueno. ¿no? Mire, Está sí, bonito. sí. Muy bueno, muy No, bueno. No le voy a decir nada. Tengo ganas de decir hartas cosas. pero No, importa. diga lo que quiera nomás. Se entiende. Yo sé que me lo merezco. Mira, Ya, ¿eh? pozo petrolero. Vayan sumando los costos, por favor. Ya. El pozo petrolero. Ya. El barquito. El barquito. Hasta acá. El camión del puerto hasta el ENAP, que procesa el petróleo. Es verdad. Después el camión a la bencinera y el consumidor, que estamos ahí como pajaritos nosotros esperando que nos digan qué pasa con el precio. Ya. El problema que hay para que se entienda lo que está pasando en el mundo, que Libardo lo ha explicado muy bien, el principal componente del costo de la benzina, ustedes saben que existe la benzina de 93 y la de 97, la de 95 no existe. ¿Cómo no existe? Es un combinado Es un nacional. combinado. Es un combinado nacional, no El diga ENAP eso. procesa la de 93, la de 97 lo que hacen los distribuidores es mezclarlo. Como si fuera una piscola. Perdón, estamos en horario protegido. Nada que ver, no lo pobre digo. doctor. Nada que ver, bueno, así soy yo. Leche con plátano, pues, doctor. Bueno, ya. Amigas y amigos, fíjense por qué es tan importante lo que está pasando con el precio del petróleo. Si el barril de petróleo cuesta $100, que era lo que costaba hace algunas semanas atrás, eso quiere decir que son 80.000 pesos. Un barril de petróleo trae 160 litros, por lo tanto el litro cuesta 500 pesos. Entonces, el precio acá depende no solamente del precio del barril del petróleo, sino que además del precio del dólar, que es la segunda amenaza Ya. que tenemos. El petróleo subió a $120 el barril. ¿Se acuerdan que salió en la Sí, prensa? sí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuesta 96 lucas y eso equivale a que el litro vale 600 pesos. ¿Y O por sea, qué yo pago 1.100? ya te voy a explicar. Espérese un momentito, como No diría, digo, como diría para- Libardo. Espérese un momentito. Precisamente porque Mira, usted dice para que la gente lo entienda. lo primero que les quiero decir a las personas es que
para que vayan comprendiendo todo el MEPCO. En una semana el petróleo subió $20 y eso implica que el litro de benzina debería haber aumentado 100 pesos. Claro. Pero eso no ocurrió. Lo segundo que ocurre, para responderle a Mauricio, es que, bueno, aparte del petróleo está lo que gana el distribuidor y el costo de transporte, pero el precio está dado por el petróleo y por los impuestos. Perfecto. ¿Ya? Esto es bien importante que nuestros telespectadores lo comprendan para que sean votantes informados. El día de mañana, cuando venga algún Muy candidato, bien. uno le puede preguntar cuál es tu postura con respecto a los impuestos. Este impuesto específico, que es altísimo, salió el año 85. Por A el terremoto. propósito del terremoto. Y claro. era una medida que dijeron la autoridad de la época transitoria mientras se reconstruía el país. Porque es transitoria. Llevamos Sería interesante definir cuál es el concepto transitorio para 37 años con impuestos. Ningún gobierno lo ha querido eliminar ellos. porque Porque es platita. Porque es mucha platita, plata. pues. Mira, Claro. ustedes en la casa o en las noticias van a ver que dicen que el impuesto equivale a 6 UTM por metro cúbico. Esa cuestión es chino, no la entiende nadie. ¿Qué quiere Es decir cierto. eso? Que son 330.000 pesos, esas son 6 UTM y el metro cúbico son 1.000 litros. El impuesto específico son 330 pesos por litro. Claro, claramente. O sea, harto, un po. tercio Es harto, del precio de la benzina que usted está pagando es puro impuesto y ojo, que falta el IVA. Y Que es un agréguele el IVA. 19%. Entonces esto es carísimo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esto varía según varía el UTM, pero esto varía mucho según varía el precio del petróleo a nivel mundial, claro. ¿Qué es lo que hace el MEPCO? El MEPCO existe más o menos del año 2014 y lo que pretende es estabilizar, por eso se llama mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, que las alzas, cuando haya cambios bruscos en los mercados, ya sea por el precio del petróleo, por el precio del dólar, no le pegue tan violentamente al bolsillo Se del consumidor. contenía un poco, Claro. ¿no? Lo que dice el MEPCO es que la variación máxima va a ser 0,12 UTM por metro cúbico, cosa que no entiende nadie. En castellano son 0,12 por 55 lucas, 1.000 litros, 6,7 pesos. Por eso siempre sube máximo 6 6,7 pesos, 6,5. No va a Si no subir siempre hay un más. salto de 100 pesos Claro. al tiro. para Exacto, y decirlo también claro. las bajas, porque ¿qué es lo que hace También este son de fondo? 6 pesos. Cuando sube y sube, el fondo del MEPCO lo que hace es colocar plata para subsidiar el impuesto y cuando baja, recupera esa plata. Doctor Bolsillo, aprovechando sus conocimientos, vastos conocimientos de la economía y de los efectos que tiene la inflación y más, queremos invitarlos a ustedes. ¿Ustedes tienen preguntas? ¿Usted tiene algún problema? ¿Usted está preocupado porque vaya a subir el precio de la luz, por ejemplo? Ahora que se vienen los fríos, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas calientan sus casas con estufas eléctricas, Sí. etcétera? Horno eléctrico, bueno, qué sé yo. Hay personas que además tienen tema con tratamientos, ¿no es cierto? Enfermedades que requieren generadores, exactamente, electrodependencia. Pero hay muchas otras cosas más que estamos preocupados. Queremos saber su opinión. Háganos llegar sus preguntas, ¿por qué no? Un video con su nombre al más 569-5148-1313 y aquí el doctor Bolsillo va a estar contestando sus inquietudes. Doctor Bolsillo, sigamos entonces. Sigamos. Mira, Porque ahí entonces- está la parafina, pues, oiga. ¿Ah? La parafina que la tiene ahí. Sí, está vamos a en primer conversar lugar. de eso porque a mí me interesa también darle alguna tranquilidad a las personas que nos escuchan porque de verdad las noticias a veces son medio apocalípticas. Claro. El MEPCO tenía un fondo de $500 millones que el ministro de anterior Cerda dijo esta cuestión se va a acabar y lo aumentaron a $750 millones. Y ayer se aprobó aumentarlo a $1.500 millones porque con eso tenemos cubierto que no vamos a tener estas alzas de benzina de 200, 300, 400 Claro. pesos como deberían haber ocurrido. Así que esa es la primera señal de tranquilidad. Ahora, ojo. Si esto sigue así y si sigue la escala de petróleo, vamos a estar viendo alzas de 7 pesos toda la semana. Así que vamos a tener que tener algunos cuidados con el manejo de los vehículos. Lo otro que está ocurriendo, Mirna y Ángeles, Ya. es que resulta que una cosa es la benzina y el petróleo, pero otra cosa es un elemento muy importante para las familias como es la parafina. Se nos viene el invierno rápidamente y ocupamos la parafina como calefacción y lo que pasa con el gas licuado. ¿Saben a cuánto está la parafina? ¿A cuánto? ¿A cuánto está? El litro. En promedio en Santiago, A ver. 960 pesos el litro. Cara. Está Porque siempre muy la parafina era lo más barato. Sí, pues. Sí, Yo no ahora en tengo, los fríos, yo no tengo como- estufa a parafina, no ocupo nada de parafina porque a mi hija le da alergia. Pero Ya. claramente era lo más barato, siempre fue lo más barato para Angelito, tú hace calefaccionar. 2 años atrás llenabas estos bidones para la estufa con esos de 20 litros con 10 lucas, costaba 500 pesos el litro. Claro. Y había una gran diferencia entre el precio de la benzina y la parafina. Sí, es cierto. Hoy día la parafina cuesta 9.60. Casi el lo litro- mismo que el litro de Está muy benzina. cerca. Claro, muy cerca. Y fíjense lo que está pasando. Lo que pasa es que la benzina tiene este impuesto específico de 330 pesos que les contaba y la parafina no lo tiene. ¿Saben por qué está tan cara la parafina? ¿Por qué? Porque resulta que la parafina no está dentro del MEPCO, Ya. ¿ya? Y tiene un mecanismo que se llama el FEP.
el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, que ¿Cómo se llama, sorpresa, doctor? el Fondo de Estabilización. No, pero es que era como el FEP. efecto. El FEP. Ya, muy bien. Me salió bien, ¿o no? FEP. Sí, Lo muy bien, muy practiqué bien. todas estas cosas hoy día. Bueno. Y resulta que el FEP no funciona, no tiene plata, está ahí. Y Ajá. esta es opinión personal, ¿ah? O sea, un Opinión- fondo sin fondo, ¿cómo es eso? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nadie se preocupó porque la cuestión no era problema. La parafina era Claro. barata y ahora. ahora nos empezamos a preocupar. Pero dice el gobierno que le va a poner plata a ese fondo. Sí, ayer Mario- Esa es la ayer- discusión. Claro, pues. Ayer Mario Marcel hizo todo tipo de compromiso. Yo le creo que en abril va a ingresar un proyecto para incluir la parafina dentro del MEPCO o algún plan de Algún subsidio. plan. Ya. Así que démosle el punto Ya. al ministro para eso. Y lo Doctor otro que- Bolsillo, doctor Bolsillo, Sí. lo tengo que interrumpir, disculpe, porque queremos que precisamente responda a las consultas de todos aquellos que nos están escribiendo a esta hora de la mañana o haciéndonos llegar sus mensajes también. Acá miremos la pantalla grande que tenemos en tu vida, para que escuchemos, veamos la primera pregunta para el doctor Bolsillo. A ver. Ahí. Hola, buenas, me llamo Juan Ross. Mi pregunta es la siguiente: ¿se podría fijar el precio de la parafina? Mira. Pero nos estaba Muy buena leyendo. pregunta, muy buena pregunta. A ver. A ver, Juan, lo que yo te quería decir es lo siguiente. Los precios, más que fijarse, se contienen las alzas y se suavizan las bajas. Lo más probable es que si funcionan las iniciativas que va a proponer el ministro Marcel, que no lo sabemos si va a ser dentro de este MEPCO o algún otro mecanismo de subsidio, al menos se contengan las alzas. Algo distinto ocurre con la luz, que ya lo vamos a conversar, con los precios de la energía eléctrica, que ahí sí hay una regulación distinta, pero efectivamente el precio de la parafina debiera ser contenido a través de estos mecanismos de subsidio. Ya. ¿Hay más preguntas o no? Sí, hay más preguntas. ¿Sí? Ah. Dice así, Hola, señor doctor director. Bolsillo. Si yo pago 15.000 pesos por la cuenta de la luz, ¿cuánto tendría que pagar por esta alza? Ah, mira. No, lamentablemente no alcancé a escuchar tu nombre, o tal vez no me lo dijiste, pero lo importante es lo siguiente. Hay que tener cuidado porque existe otro fondo, el FEPE. Ah, estamos llenos de nombres. No, sin este Pero país. tiene fondos, esa es la pregunta. Oye, estamos llenos de fondo, pero todo Estamos- sube, no entiendo. No, No, que no tienen fondos, ese es el problema. ¿sabes lo que pasa? A mí me encanta este programa porque uno abre los cuerpos económicos, los diarios y no entiende ni jota. No, Entonces, pero si para eso lo tenemos usted, nada. doctor Entonces, Bolsillo. ¿qué es lo que No, pero la ocurre? gente entiende algo elemental, ¿ah? Que las cosas suben. Sí, las cosas los suben. sueldos Y los sueldos siguen igual. Tampoco Pero- las cosas pero suben mira, y pero, los sueldos Y Mauricio, no. todo pero- te lo cobran en UF y que el Sí, sueldo es en sí. peso. No, pero yo Sueldo creo que- sigue igual, yo creo- ahí yo lo creo Todo solo que- para marcar el punto, pero no Yo creo que infantilicemos nuestro la rol, audiencia, sí, si la pero gente sabe. Yo creo que nuestro rol es informar, pero también tratar de orientar un poco cómo vienen las cosas. Mira, en octubre, después de los hechos de octubre del 2019, ¿te acuerdas? Pues el alza del metro, el alza de todo, y como para evitar mayor descontento social, y como estaban subiendo las cuentas de la luz, se creó el Fondo de Estabilización del Precio de la Energía. Claro. El FEPE. Fondo de ¿Ya? estabilización. Y Ya. es más enredado que pelea de pulpo, pero al final Que la pelea- cuestión, Ya. lo que hace es contener estas alzas de la energía. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que ese fondo se acaba ahora en junio. Llega hasta el tope. Igual que Porque el era MEP. solo por la pandemia después. O sea, se alargó después por la Se pandemia. alargó por la Claro. pandemia y todo. Entonces habían X cantidad de dinero y esa cantidad de dinero se acaba en Se junio acabó. y después de acabarse esa cantidad de dinero se reajustan los precios de las cuentas. Si eso llega a ocurrir, las cuentas de la luz en promedio van a subir un 21%. Para responderle a nuestro amigo, si paga 15.000 pesos, le va a salir 18.000 pesos. Para los que se llaman clientes regulados. El gobierno está consciente de esta situación y se están estudiando mecanismos porque evidentemente, especialmente en el periodo de mayor consumo de luz, no puede tirarle a la ciudadanía un aumento del 21%. Así que no es un hecho que esté decretado, está detectado el problema y de esperar que el gobierno se haga cargo. Ya. ¿Más preguntas? Más preguntas, a ver. Ahora me toca a mí. Vamos. Hola, Siguiente mi nombre es pregunta. Manuel. ¿El aumento del precio de la parafina se debe a la oferta y demanda o hay otro motivo? Buena pregunta. Doctor Buena Bolsillo. pregunta. Bueno, ¿ustedes saben de qué se compone la parafina? ¿No? ¿De qué? La parafina tiene dos grandes componentes, A ver. petróleo y carbón. Petróleo, Sí, petróleo y carbón. Y es como una gelatina, ¿eh? Y después la transforman en líquido para venderla. Lo que ocurre es que uno de los principales componentes del precio de la parafina, para mi querido amigo que nos preguntó, es el petróleo. Por lo tanto, lo que ha estado ocurriendo, ¿saben ustedes a cuánto llegó en el peor periodo de la pandemia el barril de petróleo? A $20. $20. Y después empezó a subir y llegamos a estos 120 de ahora. Si no fuera por el MEPCO, estamos hasta las masas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como te decía recién, el MEPCO no protege la parafina. La parafina está protegida por este fondo que no funciona y es de esperar que las medidas que proponga el ministro Marcel en abril ayuden a contener el precio de la parafina antes que empiece el invierno. Por eso ha subido tanto. Mira.
Ya, hay más preguntas, doctor Más Bolsillo, preguntas, para ¿eh? usted. Dice así. Hola, me llamo Fernanda Zamora y quisiera saber si la parafina ya no es el combustible más económico. ¿Cuál sería el mejor método de calefacción? Excelente. Se viene el invierno, la pregunta es más que razonable. Qué ¿eh? tierna que era ella. Súper, Sí, ¿sí o no? sí. Súper. Súper Oye, buena van a empezar pregunta. los fríos. Oye, Sí, ya está van a- heladita la tarde. Claro, nunca para aprender que me van a molestar porque yo prendo la estufa Pero en en la verano. mañana, te digo, al tiro que está No, helado. pero es que están heladas las mañanas, están heladas las tardes. ¿Qué les respondemos? Están en la mañana. Oye, una primera recomendación antes que nada, todas las personas que ocupan calefacción con parafina es un buen momento para limpiar las estufas. Sí, qué buena. Ah, de y cambiar verdad la mecha de la una estufa. inversión que vale la pena, tú las limpias y el rendimiento y el consumo es mucho más eficiente. Entonces este es el momento de hacerlo antes que se llenen las filas de personas haciendo la mantención a las estufas. Mira, dentro de lo tradicionalmente, el medio de calefacción más barato, aparte de la leña y que no la podemos ocupar en muchas ciudades de Chile por razones de contaminación, ha sido la parafina. La parafina, o sea, tu alternativa es la calefacción central que ocupan muchas personas con gas, que es muy caro. Muy Es carísimo. muy caro, en los edificios es imposible. Y otras personas que ocupan calefacción eléctrica, pero los calefactores eléctricos en invierno la cuenta también es También es imposible. caro. Una persona No, que vive eso. Pero es que aparte, pues, doctor, el eléctrico funciona súper bien para la gente que es alérgica, asmática y todo Claro. eso. Funciona Carísimo. perfecto, pero es carísimo. Pero tampoco tempera toda la casa y uno tiene que tener calefactores por espacio. En Entonces todos son lados. espacios demasiado reducidos. Claro, Cierto. y sabes qué, Angelito, que hoy día la tecnología de las estufas ha mejorado. ¿Te acuerdas cuando empezaron a llegar estas japonesas hace como unos 10 Sí, años claro. atrás? Sí. Ya, pero hoy día son realmente buenas, calefaccionan un amplio espacio de la casa y tradicionalmente era el medio favorito de muchas personas que se cambiaron a parafina. Entonces, yo espero que vuelva a ser realmente el medio de calefacción más económico porque hoy día ya entró a competir por precio con la luz y con el gas. Una sugerencia bien importante, este momento para revisar las rendijas, colocar estas Sí. banditas bajo las puertas. Las winchas, esas winchas de goma para Sí, que no se filtre el es aire. increíble lo que protege ahí Sí. de las fugas Y de lo calor. otro, empezar a cotizar, o sea, creo yo, doctor, o corríjame usted, pero empezar a cotizar también, saber cuántos metros cuadrados quiero calefaccionar y ver proporcionalmente, hacer como un cálculo de cuánto Sí. podría gastar. Hay una estufa de mejor rendimiento, pero claro, igual hay que invertir. Pues. Si Claro, hay gente pues hay que no que- tiene para gastarse 300 lucas, 200 lucas en una estufa, se va a tener que conformar con la que tiene y por eso le preocupa tanto el tema de la parafina. Pero lógico, ¿no? Claro. Pero porque a lo mejor si uno estudia bien qué espacio quiero temperar y cómo lo quiero temperar, Cierto. se puede organizar. Sí. Porque de repente, claro, uno dice ya, o sea, sin duda la estufa, la clásica estufa, ¿se acuerdan? La estufa parafina, en mi casa le ponían cascarita naranja Rico, encima. claro que sí. Qué rico, estaba todo pasado al Claro que sí. pero bueno, el tema es que esa estufa efectivamente calentaba la casa entera. Es verdad. Hoy día esas estufas ya no están recomendadas. uno tenía más tolerancia al frío, quizás. Bueno, no sé. Está Claro, carísima pero la- Pero hay que cotizar. Yo creo Sí. que también Sí. uno tiene que empezar a buscar desde su realidad. Claramente. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando los alcaldes comenzaron con esta idea del gas popular? Que es que las alcaldías, Sí, pues. ¿no es cierto?, le compraban directamente a ENAP gas y podían vender y que se armó todo un lío porque se supone que las alcaldías no pueden Sí. hacerlo, hay un tema ahí con Contraloría, bueno, etcétera. El alcalde Sharp, junto con otros alcaldes, fue al Congreso porque están moviendo un proyecto de ley que permita destrabar ese asunto y usted podría pagar mucho menos por el gas que paga hoy día, que está ya casi en 30.000 pesos, Sí. el de 15 kilos. Claro. Vamos a ver entonces qué dijo el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Ya. Estamos de aquí a un mes más, quizás podamos alcanzar para en junio, estar vendiendo y llegando a las primeras casas con el gas popular. Así que es básicamente los alcaldes y las alcaldesas de la Asociación del Gas Popular queremos trabajar junto a este gobierno, junto al Congreso Nacional, para concretar en definitiva algo que la gente está demandando. Ayúdennos a vivir más dignamente, nos están ahogando las alzas de precio, la carestía de la vida, y aquí hay un camino concreto, viable y de rápida concreción que el gobierno puede tener precisamente para llegar a cada familia del país. ¿El alcalde se van a reunir ahora con el presidente de la Cámara? ¿Qué es lo que tienen contemplado? Tenemos una serie de reuniones tanto con el presidente de la Cámara de Diputados, Soto, como también con el presidente del Senado, Elizalde, para poder ratificar el compromiso que los parlamentarios de todas las bancadas realizaron cuando eran candidatos. Por eso venimos a recordar el compromiso, porque cuando eran candidatos estaban todos de acuerdo con el gas popular. Bueno, vamos a refrescar la memoria con buena disposición para que haya un acuerdo transversal. Yo creo que, como ha dicho tanto el alcalde Rivas como el alcalde Carter, y comparten todos los alcaldes y las alcaldesas que están acá,
La lucha por el gas popular no es una lucha ideológica o política, sino que es una lucha por la dignidad de miles de familias que ven cómo el invierno se acerca como un monstruo que puede pisar fuerte y tienen aquí una herramienta, un camino, una posibilidad para poder vivir más dignamente. Entonces le vamos a recordar a los parlamentarios que cumplan con su compromiso de campaña y nos apoyen para legislar para que los municipios podamos vender gas popular y el día de mañana también, ¿por qué no?, parafina popular. Bueno, las declaraciones del alcalde de Valparaíso, Jorge Char, citando a León Gieco ahí y dando cuenta también de que, claro, fue una promesa de campaña, fue un acuerdo muy transversal, esto de pujar por el gas popular, y hoy día entonces en el Congreso están tratando de ver si eso es posible y abre también una derivada, digamos, ¿no? Lo de la parafina popular. ¿Es aquello factible, doctor Bolsillo? Mira, yo voy a dar mi opinión personal al respecto. O sea, las intenciones son bonitas, sí, yo entiendo que queremos hacer cosas populares, pero como dice el viejo refrán, hay que tener cuidado de rascar donde no pica. Mira, el problema que tenemos... ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos elementos importantes con el gas. El gas está subiendo de precio por las razones que ya comentábamos, ¿no es cierto? Hay problemas de fondo, digamos, por respecto al mayor costo de importación, etcétera, etcétera. Pero también hay una situación que está en discusión en la Fiscalía Nacional Económica. Para quienes no hayan escuchado hablar de esa institución, claro, esa es la institución que regula que en Chile se produzca una competencia y que no haya reglines entre las empresas para fijar los precios, y está en discusión lo que está pasando con las 3 grandes distribuidoras de gas. Que eso es bien interesante. Esa es una, como dicen los periodistas, una noticia en desarrollo, ¿no es cierto? Sí. Ahora... Bueno, pero perdón, ahí rascó donde picaba, porque en el fondo sí se determinaron las primeras conclusiones, no hay fallo, pero se determinó de que era un mercado poco competitivo. Es poco competitivo. Sí, dijo que era irregular y poco competitivo, no habló nunca de colusión. Sí. Claro. Ahora, lo otro que digo, yo le tengo aprecio a Jorge Char, pero lamentablemente las municipalidades no han demostrado ser buenos empresarios, las corporaciones municipales están todas quebradas, las farmacias populares no han funcionado. Entonces, yo trataría de buscar por dónde va el tema de potenciar que el gas tenga acceso a estos mecanismos de subsidio y atacar si es que hay eventuales colusiones. Oiga, le vamos a traer aquí al alcalde para que discuta con usted, a ver si no le Alejandro Guzmán o habló doctor Bolsillo ahí. Yo encantado, pero no me Oiga, diga pero para usted que... no ha funcionado nada, pues no se preocupe. Pero que no se me vaya como los diputados de ayer. Le vamos a traer a los alcaldes que a ver si no ha funcionado ciertas iniciativas de esa naturaleza, como dice usted. ¿Millón? Del millón. Capaz que sea más caro también. Como el IPC. Súbele MEPCO y IVA. Exacto, porque en el fondo, a ver, la plata tiene que salir de alguna parte, ¿no es cierto? Usted ya le dio, usted tiene una visión de que los retiros no son el camino, es la visión suya como, digamos, economista, está bien. Usted dice entonces, ¿de qué manera las personas pueden, con los mismos sueldos, hacer frente a estos costos que se van a elevar y que ya se están elevando? Los malabares. Uno va al supermercado, doctor Bolsillo, y es impresionante. Todo el mundo te lo dice, caro. Mis 20 lucas de hace 2 años, hoy día no me alcanzan para nada. Para nada. No, mira, traje una gráfica con algunas recomendaciones que me gustaría darles. ¿Ya? No conversamos del pan. Pero hablemos del pan. No hemos conversado del pan antes de entrar a las recomendaciones. ¿Pero en qué topamos? Vamos a hablar del pan también, hablemos del pan. ¿Por qué quiero tocar más que el pan, el trigo? Porque resulta que la bencina ya sabemos que nos impacta en todos los precios, y el pan es uno de los bienes que más consumimos los chilenos. Tenemos una pregunta del pan, pues sí, mire, usted habla y nosotros le tenemos todas las preguntas. Estamos en directo con la gente, que bueno. Usted propone y las personas disponen. Pero muchas gracias. Disponen con lo que tienen. Doctor Bolsillo, ¿crees tú que pasando la guerra podrá bajar el precio del pan? Wow. Muy buena tu pregunta. Mira, efectivamente el trigo ha tenido un alza de precio muy importante producto de lo que ha pasado con la guerra. Es decir, Rusia y Ucrania son dos de los principales productores mundiales de trigo. Para que ustedes tengan una idea de lo que es Argentina. ¿Saben cuánto trigo consumimos al año nosotros en Chile? ¿Cuánto? 2,4 millones de toneladas. Los argentinos producen 22 millones de toneladas. Argentina es el granero del mundo. Claro, de Sudamérica. Pero Rusia produce 35 millones de toneladas y Ucrania 30. Y como está esta situación por la guerra, eso hace que haya menos trigo dando vuelta por el mundo, y eso hace que sea más caro. Ahora, la buena noticia es que nosotros tenemos nuestro abastecimiento asegurado porque se lo compramos a Argentina, Canadá. Oiga, y a propósito de lo mismo, la Araucanía era el granero de Chile. Sí, pues, el granero. Que se abandonó, por distintas situaciones. La Araucanía, pero, la región de los lagos y la región de los ríos. Exactamente. Hay algunos que piensan que quizás eso también sería una linda inversión, un proyecto, digamos, a largo plazo, ¿no? Sí, mira, lo que pasa, ese es un buen tema, Mauricio. Antes Chile se abastecía bastante de trigo, pero muchos agricultores dejaron de producir trigo por distintas razones, se cambiaron a otros productos y finalmente
Nosotros más de la mitad del trigo, el 55%, lo tenemos que importar, entonces dependemos del precio internacional. Es que es muy bueno el ejemplo porque da cuenta también de muchas cosas que se renunciaron al país porque era más barato de afuera, no se apoyó lo local y mira cómo estamos. Entonces digo, yo sé que suena un poco, usted me corrige por favor, ¿no? Pero es interesante volver a plantearse ciertas cosas que dejamos de hacer y que hoy nos tienen tan supeditados a lo que pasa en el mundo y afectando a nuestros bolsillos de manera directa, ¿o no? Yo estoy completamente de acuerdo, Mauricio. Si finalmente cuando uno toma esas decisiones tú quedas expuesto a lo que pasa en el resto del mundo y hoy día con esta situación de guerra pasa eso. Entonces, es de esperar, o sea, la causa fundamental del alza del trigo ha sido lo que ha ocurrido por la guerra, pero también durante el año pasado recuerden que subió el pan por el mayor costo de transporte. Entonces no es solamente por la guerra. Buenas noticias. A ver. Los argentinos tuvieron sobreproducción, sí que vamos a estar más o menos abastecidos y el trigo chileno se cosecha entre enero y marzo, sí que tenemos abastecimiento. El presidente de la Federación de los Panaderos estima que si bien los costos han ido a la alza, no debiéramos esperar unos aumentos tan brutales, porque acuérdense que el pan no tiene ninguna protección, pues no es como no es como el Merco. Así que se esperan alzas del pan, no tan espantosas y ojalá que la guerra termine luego para que caiga el precio. Tengo una pregunta que puede sonar muy básica, pero cuando uno compra harina en el supermercado, la de kilo, no ha subido tanto de precio. Efectivamente ha subido con el paso de los meses, pero se mantiene en un precio bastante similar a meses anteriores. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede subir tanto el kilo de pan ya listo si la harina no subió la harina en el supermercado al menos no subió tanto? Es verdad que hay algunos supermercados o algunos negocios que tienen menos stock, pero el precio es bastante similar. Es muy buena la pregunta de Angelito, como diría el doctor Ugarte. Mira, lo que pasa es que el precio del pan, el 30% más o menos del precio del pan depende de la harina. ¿Ya? Y el 80% del costo de la harina es el trigo. Entonces, por eso que no es tan notorio el impacto en el precio de la harina. Lo que pasa es que los panaderos se han visto a costos de mano de obra más altos, ha habido una pérdida de empleo en el sector y tienen un costo más alto por ese lado. Y lo que comentábamos hace un rato, el costo de la energía. Las panaderías consumen mucha energía, entonces si suma todos esos factores hace que el pan sea mucho más caro. La harina es un componente importante, pero no es el único factor. Pero no es el único factor, exactamente. Ya, perfecto. ¿Hay más preguntas, equipo de dirección? Hay más preguntas, dicen. Las vamos a revisar al tiro entonces. A ver. Hola. Mi nombre es Gustavo Loyola. ¿Cuánto de impuesto hay en el precio del pan? Gustavo Loyola. Buena pregunta, Gustavo. El precio del pan fundamentalmente aquí, a diferencia del precio de los combustibles, no hay impuestos específicos, más un impuesto medio raro que hay entre los ¿cómo se llama? Entre los molineros y los distribuidores, que es un impuesto que transan entre ellos, que es del orden del 10%, pero fundamentalmente el impuesto que grava al pan es el IVA, es el 19%. Es súper importante considerar que si el kilo de pan cuesta 1.200 pesos, 200 pesos son puro IVA. Sí. Está mucho más caro. Y hay ciudades que ya costó 2 lucas, ¿se acuerdan? Está cobrando 2.100 pesos por kilo de pan. Exactamente. Claro. Y la marraqueta que están... ¿Cuál es el pan preferido? Una pregunta, pero ¿cuál es su pan preferido? La dobladita recién salida del horno con harta mantequilla. Como es flaco, puede comerse harta. Es mala pregunta, pero no es malo decir eso porque el pan batido marraqueta. La marraqueta, pan francés, Los viñamarinos te entendemos. Yo le digo pan batido. Es más barato que la yuya especial. Sí. Y es mejor. Pensando en... Y engorda menos. Además, claro, pero pensando tiene menos en economía... Claro. Oye, pero es rica la marraqueta. Ahora el problema que tenemos, que eso yo sé que lo que voy a decir es altamente impopular, pero resulta que tenemos un tema de hábitos. Nosotros somos el segundo país del mundo que más pan consume. Claro que lo es. Mira, imagínate, una familia en promedio, una persona en promedio en Chile se come 90 kilos de pan al año. Imagínate una familia de 3 personas, son 25 kilos de pan al mes. 25 kilos de pan al mes, al ojo, son 45 lucas en puro pan. Y piensa que el ingreso promedio en Chile es de 400.000 pesos. Entonces... comemos mucho pan y gastamos es que para mucho además es como lo que te sostiene, o sea, no es solo como la hora del té, la hora de la once, como que un sándwich de la hora de almuerzo, eso ya es pan y ya quedaste, digamos, ¿no? Pero claro, efectivamente el consumo en Chile es medio desmedido, lo que nos obliga quizás a pensar en alguna alternativa, comillas, que sean más sustentables para la realidad económica del país. Pero más que eso, es que a lo mejor todavía no sabemos comer tan bien, pues. O sea, porque, por ejemplo, hay gente que come pan al almuerzo y no necesariamente uno debiese comerse el pancito al almuerzo.
¿o Claro, no? claro, exacto. Claro, porque si tiene todas las bases nutricionales, no es necesario el pan. No hay para qué sumar el pan. En la mañana, dicen los nutricionistas, nutriólogos y expertos en esta materia, los niños y todos los adultos debiésemos comernos la mitad del pan. Y con eso estaríamos, pero también nos Y en falta otros países, aprender. esto de la panera en los restaurantes, por ejemplo, no, es una cuestión muy de Chile. Pero Esto de dime ponerte que el es pancito. rico, dime que no es rico. Un pancito cuando uno va a comer y te traen No, con el mantequilla pebre. pero exquisito. Buen Oigan, pebre. quiero hacer una Sí. pregunta, como dice